El mundo a esta hora tiene bastante información. María Alejandra Martínez ya ha preparado una compilación completa de lo que ocurre. Más adelante nosotros daremos a conocer qué ocurre con el clima en México, María Alejandra. Así es, William. Antes de dar paso con esta noticia, lo hacemos con otra que se desarrolla en Europa. Los líderes de las 7 potencias más industrializadas del mundo, conocida como G7, optarán por apurar la vía diplomática para resolver las tensiones políticas y territoriales en Ucrania y descartan una nueva sanción contra Rusia. El presidente del Consejo Europeo, que actúa como anfitrión de esta cumbre, aseguró que en estos momentos hay una vía diplomática disponible para comprobar si Rusia está preparada para garantizar un mayor compromiso con la estabilidad en Ucrania. Esta es la primera cumbre del G7 que se celebra en Bruselas con la participación de los países miembros, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón y Canadá, y sustituye a la reunión del G8, es decir, estos mismos países más Rusia, que estaba prevista en la ciudad de Sochi, en ese país. La decisión de excluir a esta potencia se adoptó el pasado marzo tras la anexión a Crimea y el envío de tropas a la frontera con Ucrania. En una declaración pública realizada en Varsovia, el presidente estadounidense Barack Obama condenó las tácticas oscuras que está utilizando Rusia. La Oficina de Emergencia del Gobierno de Chile declaró que miles de personas se han quedado varados después de las intensas lluvias que esta semana causaron inundaciones y el desbordamiento de ríos. Algunas comunidades están sin agua potable ni electricidad y las carreteras han sido cortadas en las regiones del sur de los ríos Biobío, Los Lagos y Aysén. Alrededor de 4.000 personas se calcula que están varadas y además de 50.000 se quedaron sin electricidad en las zonas más afectadas. No hay informes de muertes, pero sí se han reportado heridos por desbordamientos de tierra sin precisar la cantidad. Como una explosión, como que algo se había reventado. Y en eso un vecino nos fueron a tocar la puerta para venir a auxiliar a 3 ancianitos que habían acá que estaban acostados y lo unimos a sacar y lo tuvimos auxilio un ratito en su casa. Con más previsión de lluvia, escuelas y negocios han sido cerradas en las zonas más afectadas. Los sectores urbanos de toda la provincia, pero principalmente Puerto Montt, con muchas calles inundadas, también en los sectores rurales con desbordes de ríos, de esteros, ¿verdad? Vehículos y casas en partes de Nebraska y Iowa, Estados Unidos, fueron azotados por una tormenta que dejó caer granizo del tamaño de pelotas de béisbol, mientras un sistema de tormentas extremas con posibilidades de tornados avanza por los estados del centro del país. En el área de Omaha, las inundaciones dejaron decenas de vehículos varados y las personas tuvieron que desalojar sus casas. El Servicio Nacional de Meteorología dijo que los reportes de enormes granizos e inundaciones avanzan por Nebraska y el vecino Iowa, donde se registraron vientos de hasta 136 kilómetros. En estos dos estados se prevén hasta 10 centímetros de precipitación pluvial. Las autoridades dijeron que el mayor riesgo de fuertes tormentas está en las partes de oriente de Nebraska, sur y oeste de Iowa y el norte de Missouri. Los oficiales indicaron que hay probabilidades de que ocurra un evento climático llamado derecho, que es una tormenta de fuertes vientos horizontales que se alargará por unos 386 kilómetros. El clima extremo llega al final de una primavera extrañamente tranquila, con mucho menos tornados en mayo en comparación con años anteriores. 40 estudiantes arrestados de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia, y 2 policías heridos fueron el resultado de un violento enfrentamiento entre los movilizados y los efectivos del orden. El comandante departamental de la policía de Cochabamba informó que tras 5 horas de enfrentamiento se procedió al arresto de 40 estudiantes y 6 de ellos fueron capturados en posesión de artefactos explosivos, por lo que fueron remitidos a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Sin embargo, algunos de los estudiantes, al momento de su arresto, señalaron que no estuvieron involucrados en las movilizaciones e incluso aseguraron que solamente estaban caminando rumbo a la universidad para pasar a clases. Otros denunciaron que la policía actuó con mucha violencia para reprimirlos. Nosotros estábamos jugando balón y sin motivo estos policías nos han maltratado. Esta nueva jornada de gasificación y enfrentamientos comenzó después que los estudiantes abandonaron la sesión del Consejo Universitario, argumentando que las autoridades universitarias no toman en cuenta sus peticiones. Si pelea a la gente, a la mañana nos hacemos los vecinos, ¿qué va a pasar? Tiene que ser, no tiene que haber, no tiene que haber.
En otra información, Cuba abrió su primer mercado al por mayor en el que granjeros podrán comprar suministros agrarios sin subsidiar en la Isla de la Juventud. Cerca de 500.000 empresas privadas podrán producir de sus tierras y venderlas directamente. El municipio especial Isla de la Juventud comercializará de forma experimental y a precios minoristas sin subsidios, insumos, equipamientos y servicios técnicos especializados en el sector agropecuario, indicó la resolución de los Ministerios de la Agricultura y de Finanzas y Precios. Cerca de 500.000 propietarios de pequeños negocios y sus empleados han podido operar de manera privada y miles de granjeros han podido gestionar sus propios cultivos, pero desde hace décadas no se había tenido acceso a un mercado al por mayor en Cuba. A pesar que el sector de la agricultura ha sido el sector más libre en Cuba, todavía se importa el 60% de los alimentos, en parte porque los granjeros dependen de la situación y distribución de los suministros subsidiados. Desde que el presidente Raúl Castro ocupara el puesto de su hermano enfermo en el 2008, las tierras estatales que no estaban bajo explotación han sido alquiladas y los granjeros han podido vender directamente a los consumidores. Por su parte, los campesinos aún son escépticos con el funcionamiento de las nuevas medidas. Las reformas son una cosa y las regulaciones son otra. Parece que la tierra se sigue moviendo bajo nuestros pies. Nada funciona como dijeron que lo haría, ha criticado Ibram Vides, de 43 años de edad y campesino durante toda su vida. Canadá facilitará el trámite de visa a mexicanos con su programa CAN+, el cual beneficiará a ciudadanos mexicanos que ya hayan viajado a este país o a Estados Unidos en los últimos 10 años. El Ministerio de Inmigración precisó que mexicanos que hayan viajado a los citados países en dicho lapso serán elegibles para el procesamiento acelerado de su solicitud. El Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Canadá explicó que el programa CAN+ está mejorando los tiempos de procesamiento generales para todos los viajeros mexicanos, que verán sus solicitudes de visas tramitadas en menos tiempo. Asimismo, destacó las ventajas de otro programa denominado Visa de Entradas Múltiples, de las cuales en abril se emitieron 95.000 en las embajadas de Canadá en el mundo. Las visas de este tipo permiten a los visitantes permanecer en Canadá por 6 meses en cada ocasión, por un periodo de hasta 10 años con objetivo de vacacionar o pasar tiempo con familia. Un total de 22 personas murieron en un accidente ocurrido a causa de una explosión en una mina de carbón al suroeste de China. Esto fue confirmado por las autoridades locales. Los socorristas recuperaron los cuerpos de todos los mineros que habían sido reportados previamente como desaparecidos. El accidente ocurrió en la mina de carbón Yanshitai y se trató de un incidente de gas, informó la Administración Municipal de Seguridad de Minas de Carbón. En la mina se encontraban trabajando 28 mineros cuando ocurrió la explosión. 6 de los trabajadores lograron escapar y 2 resultaron heridos. La mina de carbón pertenece a la compañía minera Nautong, de propiedad estatal, y es la mayor productora de carbón de Chongqing. El gobierno chino planea cerrar unas 2.000 minas de carbón pequeñas para el 2015, con el propósito de mejorar los estándares de seguridad. El alcalde de Venecia, Giorgio Orsoni, y otras 34 personas, entre las que destacan un consejero regional, varios empresarios y hasta un general jubilado, fueron arrestados a primera hora de la mañana, acusados de diversos delitos de corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero. Los arrestos son en relación a la construcción del proyecto Moisés, un sistema compuesto por 78 grandes compuertas para salvaguardar la laguna y la ciudad de la elevación del nivel del mar. La Fiscalía presentó también la petición de arresto del diputado expresidente regional Giancarlos Galán, que tendrá que ser autorizado por el Parlamento. Entre los arrestados se encuentran importantes empresarios y políticos de los principales partidos políticos. Las detenciones son las consecuencias de una investigación iniciada por la Guardia de Finanzas hace 3 años. Los agentes habían descubierto que el presidente de la empresa de construcción, Giorgio Baita, y algunos de sus colaboradores habían desviado 20 millones de euros hacia cuentas del extranjero. Tras arrestarlos, las pesquisas continuaron hasta averiguar quiénes eran los destinatarios de tales fondos. El proyecto Moisés, que se inició en el 2007 y tenía 2014 como fecha prevista de conclusión, no se terminará al menos hasta el 2016. La inversión inicial de 10 millones de euros se ha quintuplicado. Alrededor de 800 esqueletos de recién nacidos fueron descubiertos en un depósito de cemento junto a un antiguo convento católico en la ciudad irlandesa de Tuam, que entre 1925 y 1961 acogió a mujeres solteras embarazadas. La
historiadora Catherine Corliss explicó sobre el descubrimiento que una persona le había hablado de la existencia de un cementerio de recién nacidos, pero lo que encontró en el lugar fue mucho más que eso. Corliss estaba investigando los archivos del antiguo convento de Tuam, hoy convertido en una urbanización, cuando descubrió que 796 niños habían sido enterrados cerca del complejo sin ataúd ni lápida. Los recién nacidos eran enterrados de forma secreta por las monjas del convento de Donce-Cours. Se desconocen los motivos de las muertes de los pequeños, pero todo apunta a que pudo deberse a la neumonía, la malnutrición, la tuberculosis o el maltrato. William Joseph, pariente de un niño que vivió en esta institución, denunció los hechos con la intención de que se aclare lo ocurrido. Además, lanzó una campaña de recogida de fondos en la localidad para construir un memorial en recuerdo de los pequeños fallecidos en el convento. Las jóvenes, conocidas como las hermanas de Magdalena, eran principalmente mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio o cuyo comportamiento era considerado inmoral en un país de fuerte tradición católica. Científicos descubrieron un cementerio con al menos 46 ejemplares de esqueletos de dinosaurios casi completos en la región de Patagonia, Chile. Este es un nuevo descubrimiento de las criaturas prehistóricas de América del Sur. En el Parque Nacional Torres de Paine, decenas de los ejemplares antiguos que miden 5 metros de largo son especies diferentes de ictiosaurios extintos fueron descubiertos cerca del glaciar que se derrite. Los expertos han fechado los hallazgos de la época de los dinosaurios con las especies que se estima han desaparecido hace 99 millones de años. Este yacimiento de fósil de ictiosaurios técnicamente llamamos lagartetes, que son yacimientos impresionantes o grandes o ricos yacimientos de fósiles únicos en sus características. En este caso, este yacimiento de ictiosaurios que vivieron desde el Triásico al Cretácico, yo creo que si no es el mejor, está en su segundo nivel. En América del Sur, muy pocos de los antiguos reptiles se han encontrado y el cementerio Torres del Paine se piensa que es uno de los más grandes del mundo por descubrir, aunque parece que los ictiosaurios se extinguieron como consecuencia de deslaves catastróficos causados por el calentamiento global. La causa definitiva aún se desconoce. Tan solo 90 días o 100 días hemos identificado 46. Entonces ahí viene la gran pregunta, ¿cuánto más hay? Geológicamente y paleontológicamente sabemos que deberían haber más, explorando en esa misma formación geológica. En nuestra emisión de las 6:09 de la noche, el presidente sirio Bashar al-Assad vuelve a triunfar en las elecciones presidenciales de este año. Muy bien, María Alejandra, gracias por este avance informativo para las 6 y para las 9 de la noche. Ahora está con nosotros Carlos Roquel, también ya con las noticias departamentales. Poco a poco regresa la normalidad a los departamentos y esto también permite que se generen otras noticias. Carlos, buenas tardes. Así es, William, buenas tardes Alejandra, buenas tardes a nuestros televidentes. Las lluvias han cesado un poco en los departamentos, mas sin embargo en aquellos pegados a México continúan, pero de esto les estaremos informando cuando regresemos del corte comercial, entre otras cosas. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con Sin Reservas, lunes, miércoles y viernes. Además, 5 hombres que resultaron heridos en una trifulca el pasado domingo en Quiché fueron dados de alta. Le diremos por qué de estos enfrentamientos.